Es miércoles de Política Joven. Está con nosotros Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Estefanía Duarte, regidora de Morena, y Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, para hablar sobre la desaparición de organismos autónomos. Ya está este dictamen listo en la Cámara de Diputados y también vamos a ver qué opinan respecto a las elecciones en Venezuela. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Pedro. A ver, comencemos con el tema de la desaparición de organismos autónomos. En este caso, quien lo está proponiendo es Morena. Entonces, Estefanía, por favor, dinos por qué deberían desaparecer. Primeramente, a mí me gustaría aclarar que nosotros no buscamos de lleno una desaparición, más bien son reformas aplicables que el legislativo está en su entera facultad de ejecutar, y sobre todo estamos muy alegres por este refrendo popular que nos dio la ciudadanía el 2 de junio. Este refrendo en el que a todas y a todos se les está convocando a enterarse, a informarse de las reformas. Actualmente el tema de los órganos autónomos, la Constitución reconoce alrededor de 10 órganos autónomos en el país, y la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, solo ha comentado la posible modificación de 2 órganos, el INE y el INAI, que prácticamente son de los más costosos, junto el Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, ahí en temas alternos. Sí son los más relevantes, sin embargo, los más onerosos y los que prácticamente podrían generar reformas, tienen áreas de oportunidad importantes, que es hacia allá a lo que nos queremos dirigir con la mayoría que ya tenemos en el Congreso de la ¿Y no Unión. son los que representarían mayor riesgo también? No, para nada. Inclusive estamos ya preparados, la democracia mexicana está preparada primeramente para transformar el Instituto Electoral también en un instituto de participación ciudadana junto con las consultas populares. Hay que recordar que desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador vivimos varias reformas que han aumentado la participación ciudadana, entre ellas también la revocación de mandato, y el INE debe de ya adaptarse a lo que estamos viviendo actualmente. Natalie, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que no quieren reconocer que quieren desaparecer los organismos constitucionales autónomos, pero es lo que están haciendo. Y yo creo que la compañera tal vez no ha leído el dictamen. Como comenta Pedro, pues ya está listo, ya está circulando, porque no es nada más el golpeteo contra el INE y contra otros organismos. Quieren desaparecer la COFESE, el IFETEL, el sistema de evaluación de la educación. Sí están, la CRE, sí están golpeteando el resto de los organismos, y esto yo creo que es una cantaleta que llevamos viviendo todo el sexenio. Que yo recuerde, esta es una idea que traen desde el inicio, no la han logrado consolidar y entonces la vuelven a plantear. ¿Cuál es la realidad de esto, Pedro? Yo creo que el desaparecer estos organismos para centralizarlos en las secretarías de Estado, cuando las secretarías han demostrado que no pueden con sus funciones que ya tienen actualmente, ¿para qué darles más funciones? Y además haciendo que el juez sea juzgador. ¿Por qué vamos a cederle todo el tema de datos personales, de transparencia, al gobierno, cuando el gobierno es quien justamente se ha estado quejando de que estos datos sean transparentes, cuando es un gobierno que ha validado totalmente la falta de transparencia respecto a muchas cosas? A mí me parece que es únicamente pues la cantaleta que traen desde siempre y que no va a ser ningún cambio positivo para el país. Gerardo. Pues sin duda alguna creo que esta es una reforma trascendental en lo que representa esta administración, y me parece preocupante que alguien que es representante de Morena no sepa qué es lo que se propone desaparecer, porque no solo son los organismos constitucionales autónomos, que son concretamente el IFT, el Coneval, La CRE, la COFESE. ¿Y ustedes saben cuáles son? Además, y por el otro lado proponen desaparecer, y por el otro lado proponen también desaparecer ustedes los órganos reguladores, que eso no lo está mencionando, como por ejemplo la CRE o el Mejoreo. Entonces, también me parece muy preocupante que alguien que está proponiendo y defendiendo esa desaparición no sepa qué es lo que se propone desaparecer. Eso por una parte. Y por la otra parte, me parece que al final de cuentas aquí también hay una mentira brutal, que es decir que no se proponen desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, porque si no desaparecen, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que los pasa, ¿no? Lo que está sucediendo secretaría. es que el Congreso de la Unión está ejerciendo sus facultades me queda claro que es una facultad en el Congreso, pero si no desaparece, ¿qué está los pasando? Artículos 74 y 73 para reformar, porque es el mandato popular. popular. Pero si no desaparece, ¿qué está pasando? ¿Qué No, pasó claro que es el un mandato 2 de popular, pero si no desaparece... Nadie está debatiendo.
perdón, dejemos los discursos. Si no desaparecen con ellos, ¿qué está pasando? Estamos hablando de realidad. 35 millones de votos. Si no están desapareciendo, es la realidad que está viviendo México. Claro que es una realidad. Claro que es una realidad. A Gerardo, por favor, Estefanía. Es que nadie está negando que hayan ganado la elección. Sí, él me respondió hacia qué va a pasar, porque son estas modificaciones. Yo te dije que estas modificaciones te dan una facultad. A ver, uno a la vez, por favor. Vamos a escuchar ahora a Gerardo. ¿Nadie está negando qué? Nadie está negando que vayan estos institutos. Nadie está negando que ustedes hayan ganado la elección y que sea una facultad del Congreso y que sea la voluntad popular. Nadie está negando esa parte. Pero si se quejan, lo que tú sí estás negando, por eso no los votan, por eso ya no los quieren en México. ¿Yo a quién represento? Yo soy el primero en quejarse del PRI, del PAN, de esos banderos en esta mesa. Yo soy el primero en criticarlos. Pero bueno, seguimos informando. No, es que tú estás desinformando y ese es el problema. Me preocupa mucho que la representante de un partido político venga aquí a mentir y venga aquí a desinformar. Te acabo de informar cuáles son los órganos. No sabes ni siquiera cuáles son los órganos que se van a desaparecer. Vamos a escuchar a Sofía. Adelante, Sofía Otero. Vaya calumnia. A ver, por favor, vamos a dejarla a Sofía, por favor. Bueno, nuevamente, sí, nadie está debatiendo que Morena arrasó el pasado 2 de junio y no es lo que venimos a debatir aquí. Tampoco estamos debatiendo si las legisladores pueden o no hacer estas modificaciones. Claro que pueden. Lo que estamos hablando en esta mesa es si es preocupante o no que eso suceda. Concretamente estamos hablando de pasar... ¿A ti te preocupa que se ejerza el mandato popular? ¿Eso es lo preocupante? La democracia trata sobre eso. Esa es la facultad que tienen los legisladores. ¿Me dejas terminar de...? Entiendo que la facultad de la comentatracia se hace este tipo de ideas falsas, pero adelante Sofía. Compañera. Bueno, como decía, concretamente sí estamos hablando de pasar estos institutos al gobierno, ¿no? O sea, estas facultades que son autónomas, pasarlas al gobierno. Estamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IFT, Instituto Federal de Comunicaciones, COFESE, Comisión Federal de Competencia, Coneval, Consejo Nacional de Evaluaciones de la Política de Desarrollo Social, CRE, CNH, Mejoredu. Ahora, específicamente a mí lo que me preocupa es, hablando del INAI, yo soy la primera, soy periodista. He mandado solicitudes de información al INAI y puedo decirte que en gran medida es ineficiente. Se tardan meses en responderte. Me pasó, por ejemplo, una vez que estaba solicitando para proteger una fuente, estaba solicitando un documento y yo sabía cómo era ese documento, yo lo había visto. Y me dieron otro documento y ya, ¿no? Claramente hay errores en el INAI. No significa que entonces la solución va a ser pasarle todas sus funciones al gobierno. Tenemos también otro caso preocupante, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Su propósito es que no haya monopolios, que los mexicanos podamos tener acceso a productos. Su propósito actual es solo filtrarle la información. Bueno, no actual, en los sexenios pasados era filtrarle la información de las concesiones y de las competencias internas de los gobiernos, aquellos que tenían las cúpulas económicas. Eso era lo que hacía la COFESE. Como decía. Era lo único que defendía. Como decía, su objetivo es que no haya monopolios. Si entonces pasan sus funciones al gobierno, puede ocurrir yo creo que vamos a ver, concluye y luego pasamos. Millones en contra y yo nada más aquí tratando de informar a la ciudadanía. Vamos contigo ahora, no más. Pero es que no informas ni siquiera sabes cómo es el dictamen. A ver, claro que no. Todos, por favor, vamos a dejar que concluya Sofía y luego pasamos de nuevo contigo. Y así quiero aclarar algo que las personas que sigan mi contenido tienen muy claro. Yo no soy una persona que se opone ciegamente a la 4T, a Morena, para nada. Soy una persona crítica que si de repente tienen propuestas que me parece que tienen que analizarse, así lo voy a hacer. Otro punto importante, la Coneval es quien mide la pobreza. Ahorita sabemos, y es un hecho, que la 4T en este sexenio consiguió reducir la pobreza, lo aceptamos. ¿Cuál es la preocupación? Que entonces, si es el gobierno quien nos va a dar concretamente estos datos, podrían manipularlos. Y no es un miedo aquí loco que no está fundamentado en absolutamente nada. Apenas publicaron una gráfica de homicidios, una gráfica manipulada, en el que, por ejemplo, ponían barras y ponían que una barra de 8,000 homicidios en el primer año de Calderón era menor, o sea, la barrita era menor que 12,000 en lo que llevamos de este año con López Obrador. Entonces, sí hay riesgos y me parece ridículo constantes interrupciones y decir que no es legítimo criticar estas cuestiones. Adelante. Sí, bueno, de antemano les solicito una disculpa a la mesa si consideran que de alguna forma mis planteamientos les han faltado al respeto. Lo que yo sí considero que es una falta de respeto es seguir aumentando esta narrativa que distorsiona lo que realmente estamos planteando desde la Cuarta Transformación.
estamos hablando de los dictámenes y algo que yo quiero plantear muy precisamente es que lo principal para la reforma de estos órganos autónomos es precisamente la austeridad que hemos buscado. 153,000 millones de pesos se concentran en estos órganos. Los más onerosos, ya lo dijimos, son el INE, el cual no va a desaparecer, sino que se va a reformar por un instituto de participación ciudadana y de consultas populares. ¿Qué pasa el gobierno? Claro que no. ¿Sabes en qué momento? Pero no va a ser autónomo. ¿Sabes cuándo esos órganos estaban en el gobierno? Antes del 94. Las elecciones las ejercía la Secretaría de Gobernación. Correcto. Y ahora México ha avanzado a un contexto en el que no solo podemos llevar elecciones con un aumento de participación histórico como lo que hemos vivido en 2018 y 2024, sino que también estamos hablando, sino que también queremos ahora avanzar hacia esa nueva nación y esa nueva función pública que buscan las mexicanas y los mexicanos. No queremos función pública onerosa y el hecho de que vayan a ser destruidos es una completa ficción. Basta ya, por favor, de faltar el respeto a la ciudadanía con esos comentarios vacíos. ¿Mentir es faltar al respeto a la ciudadanía? Sí. ¿Vale? ¿Mentir es faltarle al respeto a la ciudadanía? Yo creo que generar discursos distorsionados, como lo que ustedes hacen, y en otros tantos medios de comunicación, y sobre todo de las derechas, Natalie, ¿no? Sobre todo. Y vayamos un Yo poco creo que más eso sí es una concretos ya en falta de esta segunda respeto. ronda para luego pasar al tema de Venezuela, si no se Sí. nos va a ir el tiempo. Bueno, si usted no entendió lo que dijo la compañera Morena es porque eso es lo que les gusta hacer. Les gusta decir muchas cosas y no llegan a nada porque no saben ni siquiera cuál es la realidad de lo que está pasando en el país. Hablan de presupuesto cuando tan solo el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que sigue sin refinar una sola gota de petróleo, ya gastaron más. Entonces, qué preocupante que aquí sí sea, cuando estamos hablando de órganos autónomos, aquí sí es un problema el presupuesto y aquí sí es un problema los gastos y la onerosidad del sistema, pero cuando ellos están muy bien con eso, pues claro que no es un tema. Sin duda, como dice Sofía, yo creo que los órganos son perfectibles. De eso yo creo que nadie tiene duda. Pero una cosa es perfeccionarlos y otra cosa es desaparecerlos. Y además desaparecerlos para centralizar estas funciones en el gobierno. Esa es la realidad. Si los quieren desaparecer, para ellos poder concentrar ese poder, por más que digan que no, porque no saben de lo que están hablando, esa es la realidad. Yo sí creo que es un problema, por supuesto que son perfectibles, y pues habrá que dar la lucha en el Congreso. Gerardo. Sin lugar a duda, creo que eso es lo importante y lo que se tiene que resaltar de esta propuesta, ¿no? Al final de cuentas, aquí lo importante no es si estos organismos van a pasar a ser parte del gobierno, no, sino que lo importante es que van a perder ese carácter de autonomía que actualmente tienen y que tienen por una razón. Es decir, ese carácter de autonomía precisamente impide que la Secretaría de Gobernación tenga acceso a nuestros datos personales. Por eso es un organismo constitucional autónomo. Eso pasa nada más con el INAI. Pero ahora imaginemos qué pasa con la CRE, que es precisamente la que regula la Secretaría de Energía. ¿Sus facultades van a pasar a ser parte del propio gobierno federal? Es decir, imaginen ustedes que quien va a regular a la Secretaría de Energía sea la propia Secretaría de Energía. Imaginen ustedes que quien evalúa a los propios profesores, que quien evalúe la propia educación en México y el desempeño de la educación en México sea la Secretaría de Educación Pública y no sea un organismo que precisamente tiene las competencias para hacerlo. Otra vez, como lo dijo Sofía y creo que lo dijo muy bien, estos organismos en su origen son organismos que se diseñaron durante el priismo y durante el panismo con fallas de origen. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que Vicente Fox en algún momento quiso transparentar la información pública? Claro que no. El PRI tampoco. No nos hagamos patos. Pero eso tampoco quiere decir que si pasan a ser parte del gobierno federal, como propone aquí la compañera y como propone Morena, aunque quizá no lo sepa, estos organismos van a perder este carácter y esta facultad de autonomía. Sofía. Ahorita es Morena quien tiene el poder mayoritario del gobierno, es quien tiene el poder en el gobierno federal. Qué miedo que el día de mañana, ponle que no el PRI, porque pues ya van a desaparecer, pero que el día de mañana llegue el PAN, llegue otro bando de derecha, incluso de ultraderecha, y que todas estas facultades sean cosas que ellos puedan controlar. Y ahorita lo ven como algo positivo, pero en unos 20 años, si Morena sale del poder, se va a convertir en algo muy peligroso. Es lo mismo que vimos, por ejemplo, con los representantes, la proporcionalidad en el Congreso. Es algo que el PAN y el PRI nunca cambiaron porque les beneficiaba. Entonces ahorita Morena está haciendo este cambio porque en este momento lo están viendo a corto plazo, les beneficia, pero después les puede perjudicar muchísimo. Vamos rápidamente con el tema de Venezuela, por favor, porque Sí. se nos está acabando el tiempo. ¿Qué opinas respecto a la elección de Maduro? Precisamente quisiera iniciar comentando que hay que ser muy respetuoso de la soberanía nacional, sobre todo también apoyar el no injerencismo
que es lo que ha posicionado la doctora Claudia Sheinbaum y también nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero también recalcar que en la Carta de Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 2, marca que cada nación es independiente y cuenta con esta soberanía de la que yo mencionaba. Entonces, mi consejo sería seguir atentos a lo que sucede en Venezuela y tratar de tener los resultados ya esclarecidos por parte de las autoridades nacionales. Sí, yo creo que es muy lamentable lo que está viviendo el pueblo venezolano, que está gritando por libertad, que están pidiendo el cambio de un gobierno que lleva 25 años y que no ha logrado hacer nada por ellos. Yo creo que aquí el papel que está jugando en México es bastante tibio, o tal vez están creando un falso dilema de decir del intervencionismo, cuando lo único que se está pidiendo es que se revisen las elecciones, que unas elecciones que están tan notorias como por el tema de poca transparencia electoral, simplemente sean revisadas y que se pueda volver a hacer el proceso, o que se publiquen las actas, porque el gobierno de Maduro salió a dar resultados cuando ni siquiera hay actas publicadas. Yo creo que aquí, y con esto cierro, en muchas ocasiones, cuando uno no toma partidos, se está poniendo del lado del opresor, como se pone uno del lado del opresor del Estado genocida israelí, o en este caso como una dictadura de Maduro. Yo creo que hay que tomar partido por el pueblo de Venezuela. Que, por cierto, hoy en la reunión extraordinaria de la OEA se quedaron a un voto prácticamente de que fuera vinculante. México no asistió. Y que, bueno, también me extrañó la postura, por ejemplo, de Colombia y de otras naciones, Brasil, que se abstuvieron, y entonces se quedaron a 17 votos. Faltó uno, Gerardo, para poder llegar a que se exigiera ya formalmente el recuento. Pues, al final de cuentas, creo que hay dos principios que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Podemos ser completamente respetuosos de la voluntad y de la soberanía del pueblo de Venezuela, haciendo un llamado abierto a que se respete la voluntad de ese mismo pueblo, porque al final lo más importante es recordar que la soberanía de los pueblos, la soberanía de las naciones reside exclusivamente en el pueblo, y es el que tiene la facultad de modificar su destino, es el que tiene la facultad de modificar sus leyes. Entonces, todo el respaldo a la ciudadanía venezolana, que se escuche su voto en las urnas, si fue a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y así lo demuestra la autoridad electoral con un recuento, que es lo que se está proponiendo actualmente, que así se haga. Si fue para Edmundo González, que así sea, pero al final de cuentas, siendo muy respetuosos de la soberanía venezolana, también me parece importante hacer un llamado a ser críticos, ¿no?, de cualquier intervención, y también a cuestionar, evidentemente, el qué tanta legitimidad tenga un proceso en el que la elección la lleva a cabo un órgano electoral que no es autónomo, un poder judicial que no es autónomo, y que se ve convalidada por un régimen que ha desmoronado las instituciones autónomas. Soy muy respetuoso del pueblo de Venezuela, pero precisamente eso es lo que hace importante tener las discusiones sobre los órganos autónomos y sobre mantener la autonomía de las instituciones públicas. Sofía. Claro que tenemos que respetar la soberanía de Venezuela, pero creo que se vale alzar la voz si vemos que hay una violación de derechos humanos. No son cuestiones excluyentes. También he visto muchísimo en redes sociales, el extraño mundo que es X o Twitter, este falso discurso entre izquierdas y derechas, gente autoproclamada de izquierda, incluso personas que simpatizan con la 4T, defendiendo que estas fueron elecciones justas, que no se deben revisar. A ver, yo no fui a contar voto por voto en Venezuela, claramente, entonces no puedo jurarte aquí que ganó tal o cual. Pero también me parece muy coherente decir, pues que hagan transparente esta información. Maduro dijo que tiene las actas para comprobar que él ganó. María Corina y Edmundo dicen que también tienen la mayoría de las actas para probar que ganaron. Claro. Entonces, alguien está mintiendo, y lo que tiene que pasar es que se transparente y ya. Algo que pudo haber exigido la OEA, pero México decidió ausentarse. Entonces, coincido con Natalie, creo que debería haber un posicionamiento claro. Y ese posicionamiento, claro. El presidente Andrés Manuel lo hizo y la presidenta electa también. A ver, vamos a concluir, por favor, se nos acaba el tiempo. Ese posicionamiento claro significa: queremos que se transparenten estas elecciones. No queremos que se meta a Estados Unidos, no queremos intervención extranjera, queremos que se respete el voto de las y los venezolanos. Pues les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir platicando la siguiente semana. Gracias.